Hermanos, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí. Quiero iniciar este tiempo de enseñanza con esta pregunta. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Tú consideras que tu vida es agradable a Dios? Esa es la pregunta, porque el tema que vamos a ver hoy es fe en Dios. Entonces, la fe tiene que ver con todo esto. Por eso la pregunta: ¿mi vida es agradable a Dios? Y cuando digo mi vida, estoy hablando de mi forma de hablar, mi forma de conducirme, de resolver los asuntos, de pasar las pruebas, de entender los propósitos de Dios. Por eso la pregunta. Ahora, no es para que te sientas mal y digas, ay, no, ahorita mejor me desconecto. No. Es que el tema de hoy te va a ayudar, porque siempre la intención de Dios es ayudar. Dios nunca te va a separar. El que se separa o los que se separan somos nosotros, pero Dios nunca te va a separar. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿mi vida es agradable a Dios en todos los sentidos? ¿Considero que la vida que estoy llevando es grata delante de Dios? En mi matrimonio, en mi familia, en el trabajo, como hijo de Dios en la iglesia. Es una pregunta porque sabes que la fe en Dios, uno de los aspectos es que la fe nos fue dada para agradar a Dios. Entonces, por eso la pregunta, e inicio con esto: ¿tú crees que tu vida, la que estás viviendo ahorita, es agradable delante de Dios? Si tú tuvieras una respuesta como diciendo, creo que no, entonces te pido que tomes nota de lo que Dios te va a hablar en esta noche. Porque la intención de Dios es que tu vida sea grata delante de sus ojos. Hermano, vamos a comenzar de esta manera. Fíjate cómo la Biblia nos ayuda mucho. Quiero que te vayas al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14 y en su versículo número 12. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Proverbios 14, 12. Y la palabra dice así, hermano: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Por eso la pregunta, hermano: ¿mi vida es agradable? ¿Creo que le está agradando a Dios mi vida? Hermano, por eso comienzo con esta palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho. Cuando a ti y a mí nos puede parecer que está bien lo que estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque involucramos mucho nuestra alma. Es decir, pensamos que como muchos hacen lo que yo estoy haciendo, pienso que estoy bien. Y la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, iglesia, la Biblia siempre nos va a dar parámetros. La Biblia nos va a dar pautas para cómo vivir. Ahora, si ya somos hijos de Dios, ¿tú cómo crees que debe ser la vida de un hijo de Dios? Debe ser agradable a los ojos de Dios. Entonces, la pregunta, ¿por qué en muchos, yo te aseguro que esta pregunta, muchos se quedaron pensando, muchos van a pensar y van a decir,
Creo que no. Y van a encontrar muchos aspectos por los que no es agradable delante de Dios. ¿Verdad? Y Dios lo que quiere es que, hermano, mira, el Evangelio nos fue dado con un gran propósito. Pero ¿sabes que la Biblia habla en Lucas 6, del versículo 46 al 49, habla de un hombre que para poner fundamento, dice que cavó y ahondó en la tierra y después puso un buen fundamento. ¿Qué quiere decir cavar y ahondar? Profundizar. Hermano, este tiempo que llevamos, yo te dije el martes que iban a ser 3 años difíciles. Ya pasó uno, estamos en el segundo, después viene el tercero. Sí, Señor. Hermano, gloria a Dios. ¿Y cómo quiere Dios que su iglesia esté viviendo en este tiempo? Por eso la pregunta, ¿tu vida es agradable? ¿Le agrada a Dios lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo resuelves las cosas? Y por eso te estoy dando Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero cuando vas a la palabra y te da las pautas, te das cuenta. Fíjate lo que dice Dios en Isaías. Mis caminos, dice Dios, no son tus caminos. ¿Sabes que la palabra camino es la manera en que vivimos, la manera en que hacemos las cosas? Por eso dice Dios, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, dice Dios, son más profundos que vuestros pensamientos. Entonces, bendito sea Dios que tenemos la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar las pautas, porque sabes una cosa, un hijo de Dios no debe vivir como quiere, sino como se debe. Un hijo de Dios no puede vivir como se le antoje, porque para eso tenemos pautas en la palabra de Dios. ¿Qué son las pautas? Principios de vida que nos van a decir cómo hacer las cosas y entonces estemos en el camino de Dios. Amén, Señor. Dale gracias a Dios, iglesia, porque Dios te ama y esta pregunta no es para que te sientas mal, sino para que te alinees a la voluntad de Dios y digas, ¿qué debo hacer, Señor? Sí, amén. Sabes que hay 6 doctrinas que se le llaman leche y estas están ubicadas en Hebreos capítulo 6 versículos 1, 2 y 3. Ahí habla de las 6 doctrinas que un hijo de Dios cuando viene a Cristo las debe de saber. Son los rudimentos. ¿Qué quiere decir? Las cosas más sencillas y más prácticas que un cristiano debe de saber. Las debe conocer. ¿Por qué? Porque al conocerlas las va a vivir. Entonces, era necesario comenzar con esta pregunta para que nos ubicáramos. ¿Nuestra vida es agradable a los ojos de Dios en este tiempo? Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos presentamos delante de ti. Hoy debemos recibir palabras, Señor. Danos entendimiento de lo que tú quieres de nosotros. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Ora conmigo en lenguas. Keranmay arandai, erayay arabarastei tarabarayasi tiribiriandai tiribirikonduri. Anjodororobostei tarabarayandi ribiriandarabarastaya tarabarasuta. Oikora maramaramashe torabarabayasi riririandai rararabastei. Eikandara barabastei tarabarandi tiribiriandai tararam. Gracias, Señor. Ahora te voy a invitar, acércate a Dios.
La palabra es muy clara y nos dice, acerquémonos. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Está escrito en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Hermano, acércate en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantarle estos dos cantos iniciales y vamos a reconocer. Mira, hermano, ¿sabes por qué cantamos antes de recibir palabra? Para que se pueda rendir la razón y para crear la atmósfera de tal forma que Dios pueda darte revelación de la palabra. Aleluya. Cántale, mi hermano, Sea, Señor. en el nombre de Jesús. Acercémonos al mundo, adorémosle al mundo, porque Él es nuestro Dios, Él será. Bendecid su nombre juntos, alabémosle al mundo, porque Él es nuestro Dios, Él será. Porque esto es Señor, somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. En su amor Él nos restaura, en su amor Él nos restaura, Cristo nos abre el camino, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro
Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aleluya. Amén, Señor. Te venimos a exaltar, te queremos contemplar, y a una voz cantar que eres poderoso Dios. Ven, amado Rey, en este lugar, mi alma necesita de tu presencia, oh majestad. Aleluya, Señor, Señor. Te venimos a exaltar, te queremos contemplar, y a una voz cantar que eres poderoso Dios. Ven, amado Rey, en este lugar, mi alma necesita de tu presencia, oh majestad. Y lo confesamos, eres tú la roca firme en quien confío. Eres tú mi fuerza y seguridad. Te alabamos. La tierra celebra tu nombre. Olvidas a mi voz, te alabaré. La tierra celebra tu nombre. Olvidas a mi voz, te alabaré. Oh Señor, te alabamos por siempre. Generación a generación adorar tus obras y anunciarán tus valentías. Sí, Señor. Adoramos, Señor. Te queremos contemplar, y a una voz cantar que eres poderoso Dios. Ven, amado Rey, llena este lugar, mi alma necesita de tu presencia, oh majestad. Señor, Señor, oramos, Señor. Te venimos a exaltar, te queremos contemplar, y a una voz cantar que eres poderoso Dios. Ven, amado Rey, en este lugar, mi alma necesita de tu presencia, oh majestad. Señor, todos juntos decimos, Señor, eres tú la roca firme en quien confío. Eres tú mi fuerza y seguridad. La tierra celebra tu nombre. Olvidas a mi voz, te alabaré. La tierra celebra tu nombre. Olvidas a mi voz, te Gloria, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. Hebreos 6, hermanos. Hebreos 6, de los versículos 1 al 3, te lo dije hace rato, iglesia, es lo que se le llama doctrinas leche. Es la leche, así como el bebé cuando nace, lo primero que tiene que ingerir es leche materna. Bueno, Dios hace una analogía. El cristiano cuando viene a Cristo es bebé espiritual. Y mira cómo dice la palabra de Dios, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es lo primero que debe de saber un hijo de Dios. Después dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento
Y la segunda es arrepentimiento de obras muertas. Ese ya lo vimos hace un tiempo. Y luego viene de la fe en Dios. Tercera doctrina. La primera, doctrina de Cristo. Segunda, arrepentimiento de obras muertas. Y la tercera es fe en Dios. La cuarta sería doctrina de bautismos, después imposición de manos, después resurrección de los muertos y del juicio eterno. 7. 7 doctrinas que el cristiano debe saber al principio de su nacimiento. Y bueno, vamos a repasarlas, pero te voy a hacer algunas preguntas para que tú y yo nos ubiquemos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con fe en Dios. Fe en Dios, tercera de las doctrinas. Y la pregunta que te voy a hacer es esto. ¿Cómo aplicas tú la palabra en tu vida diaria? ¿Consideras que tú aplicas la palabra en todo lo que haces? ¿En todo lo que piensas? ¿En todo lo que tienes que resolver? ¿Cómo es, fíjate bien, tu vida? Y cuando necesitas resolver algo, ¿aplicas la palabra? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo es tu testimonio? Ahora, el testimonio no lo puedes dar tú de ti mismo. ¿Qué testifica la gente de ti? Es como decir, ¿qué dice la gente de ti? ¿Cuál es el testimonio que estás dando como hijo de Dios? Ajá. Tercera pregunta, hermano. ¿Cómo es tu obediencia? ¿Consideras que eres un cristiano obediente? ¿Cómo va tu obediencia delante de Dios? ¿Obedeces a autoridades? ¿Obedeces al presidente? ¿Obedeces a las autoridades de gobierno? ¿Obedeces al pastor de la iglesia? ¿Te sujetas a las autoridades? Cuarta pregunta. ¿Cómo es tu actitud o cuál es tu actitud cuando viene una prueba? ¿Qué son las pruebas? Aflicciones, dificultades, enfermedades. ¿Cuál es tu actitud? Ejemplo, ¿te enojas? ¿Te desanimas? ¿Cuál es tu actitud? Es importante que revisemos esto porque esto nos va a ayudar con el tema. A ver, hermano, entonces vamos 4 preguntas. La quinta, el plan de Dios. Cuando atraviesas algo, ¿le preguntas a Dios cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito de lo que estás atravesando? ¿O solo te quejas? Fíjate bien, porque esto que te estoy preguntando son 7 preguntas, 7 que nos ayudan a entender. Siempre va a haber una estructura de fe en la que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, la doctrina, ¿verdad? Pregunta número 6. ¿Tu vida es agradable a los ojos de Dios? ¿Consideras que tu vida le agrada a Dios? En todo lo que haces, no en una y otra cosa, en todo. Ajá. Porque alguien podría decir, bueno, en este yo creo que sí le agrado a Dios. No, le agradas en todo lo que haces. Y la última pregunta. La gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando estás viviendo tu vida, fíjate bien, ¿estás pensando en la gloria de Dios? ¿Estás pensando en glorificarle? Y también estás pensando en que por estar cuidando las otras 6 áreas, Dios te va a bendecir con su gloria. La gloria queda al último.
¿Por qué? Porque es lo que vamos a recibir. Amén. Entonces, es importante que nos hagamos estas preguntas para que podamos entender, amados hermanos, y ir al paso de Dios. Entonces, te voy a mostrar, hermano, que esta doctrina que habla de fe en Dios, ¿qué es fe, hermano? Fe en las definiciones que hay, hermano. Hay dos definiciones que están en hebreo y dos definiciones en griego. Pero te voy a decir qué es lo que quiere decir cada una de estas definiciones. Por ejemplo, en hebreo es aman, ¿verdad? Y es como una aceptación del testimonio de alguien que tú dices, es verdadero con lo que está diciendo porque es congruente con lo que está diciendo y haciendo, ¿verdad? Y mismo en hebreo es chazá y es una confianza que tú pones en alguien porque te das cuenta que es veraz. Ahora, todo esto dirígelo hacia Cristo. En el griego está la palabra elpis, que quiere decir seguridad. Y esta palabra elpis quiere decir que se va a disfrutar de lo que has creído. Fíjate bien, seguridad y disfrutar de lo que has creído antes de verlo. Eso es lo que quiere decir elpis. Pistis, también en griego, es una convicción moral en tu conducta, ¿verdad? En tu persona. Tienes una confianza plena porque es algo que ya te persuadió a ti, te convenció. Entonces, estas son las definiciones de fe. Ahora te voy a llevar para que podamos entender. Hay tres conceptos en cuanto a la fe. Tres niveles de fe. De una manera conceptual, hay tres niveles de fe, iglesia. Hay una fe que se le llama espiritual. Hay una fe que es mental. Y hay una fe que es supersticiosa. Vamos a definir cada una de estas en este momento, ¿verdad? ¿Qué es la fe espiritual? La fe espiritual viene de Dios. El hombre no la puede crear por sí mismo. Es una fe que viene de Dios, ¿verdad? ¿Y para qué le es dada al hombre? Para que en su espíritu, fíjate bien, pueda relacionarse con Dios. Amén. ¿Cuándo viene esta fe espiritual? Cuando tú reconociste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces lo que Dios hizo fue ponerte esa fe espiritual. ¿Para qué? Para que te relacionaras con Dios a través de la fe espiritual. Muy bien. ¿Cómo es esta fe? Es viva. Es una fe viva. Hermano, ¿qué hace esta fe viva? Libera el poder. Libera el poder de Dios, hermano. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué más hace, hermano? Opera, ya te dije, solo en los que han renacido, los que volvieron a nacer. ¿Cómo es esto? Cuando tuvieron fe en Jesucristo y fueron persuadidos de que Él es el Hijo de Dios. Esta es la fe espiritual, hermano. ¿Para qué? Para que se pueda vivir espiritualmente. Vamos a Efesios capítulo 2. En Efesios 2 encuentras esto que nos va a ayudar a entender lo que es la fe espiritual. Efesios 2:8, y dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe. Fíjate bien, por gracia somos salvos por la fe. Ya definimos qué es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don que Dios da. La fe espiritual es un don de Dios. 4:5. Vamos a ver qué nos dice. Ahí mismo. Un Señor, una fe, un bautismo.
Esta es la fe. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Esta es la fe que te va a hacer caminar espiritualmente. Aleluya. Mira, iglesia, por eso la pregunta que te hice al principio. ¿Estás caminando en la fe espiritual? Porque cuando tú caminas en la fe espiritual, tu vida le agrada a Dios. Por eso la pregunta, hermano. Porque muchos cristianos dicen, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Muy bien, por eso la pregunta, si tienes mucha fe, ¿tu vida es agradable a los ojos de Dios? En lo que piensas, en lo que sientes, en cómo te mueves, cómo resuelves, cómo reaccionas, todo. Porque cuando tú vives, hermano, te estás moviendo. ¿En qué? ¿En la fe o en la carne? Y aquí no nos tenemos que ubicar como iglesia. Entonces, ¿ya entendiste? Voy a definir lo que es la fe mental, hermanos. Ya definí lo que es la fe espiritual. Ahora vamos a lo que es la fe mental. La fe mental la tenemos todos. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas. Todos tenemos esta fe mental. ¿Sabes para qué es necesaria esta fe? Para la vida diaria. ¿Por qué? Porque, hermano, con ella te relacionas con personas, haces negocios, tomas decisiones. Esa se le llama fe mental, es de la mente. Fíjate bien, ¿sí? ¿En qué se apoya este tipo de fe mental? Se apoya mucho en la lógica, pero también en los sentidos naturales. Lo que ven, lo que oyen, lo que tocan, lo que gustan. Fíjate, la fe mental se apoya mucho en la lógica. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés envió a 12 espías para que vieran cómo estaba la tierra prometida? ¿Y qué fue lo que hicieron? 10 hombres se dejaron guiar por la fe mental, la lógica. Ellos dijeron, no, allá hay unos gigantotes que nos van a pisar y nos van a hacer esto. Fíjate que se dejaron guiar por sus sentidos naturales y la lógica. Tienes que poner mucha atención, iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la fe espiritual y la fe mental? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta fe mental? Seguido sufrimos decepciones. Seguido te sientes, hermano, con decepción porque algo no te salió bien, porque te fallaron, porque no me diste todo, etc. Vamos a ver qué dice el Salmo 31:6. Es importante diferenciar todo esto, hermano, para que lleguemos a lo que vamos a llegar al rato, hermano. Salmo 31 y versículo número 6. Gracias a Dios por su palabra. Y nos dice, aborrecí a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Señor. Fíjate bien lo que dice la palabra. ¿Cuántos están esperando en cosas ilusorias? Que no van a suceder, pero que muchos están poniendo su confianza ahí. Por eso la Biblia le llama vanidades ilusorias. Jonás, el libro de Jonás, el profeta Jonás, en el capítulo 2. Fíjate lo que él determina, cómo piensa, qué habla, y entonces, fíjate lo que dice Jonás 2:8.
cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque Jonás se estaba apoyando en su alma. La fe mental es apoyarse mucho en tu alma. Y Dios no quiere que te apoyes en tu alma. Y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Fíjate lo que está hablando Jonás. Jeremías, capítulo 13 y versículo número 10, iglesia. A este pueblo malo, que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón, y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Fíjate cómo hablaba Dios del pueblo de Israel. Hermano, cuando veas que la Biblia habla del pueblo de Israel, pon atención para que nosotros como iglesia no hagamos lo mismo. Entonces, ¿quedamos? Te voy a decir qué pasa con esta fe mental. Muchos cristianos viven en este nivel, en el nivel de la fe mental. ¿Por qué, hermano? Pretendiendo obtener cosas espirituales. ¿Cómo crees que se va a poder obtener un bien espiritual si actúas en la mente? Si actúas en la fe mental. En la fe que se apoya mucho en tu alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de tus pensamientos, de tus emociones y de tu voluntad. Por eso, muchos cristianos se sienten defraudados y piensan que Dios les falló. Y piensan que Dios no cumplió su promesa y hasta llegan a decir, no, la fe no me alcanzó para esto. Hermano, es que muchos cristianos se mueven en la fe mental. Te la estoy definiendo para que tengas cuidado y digas, ¿qué diferencia hay? Bien. ¿Qué es la fe supersticiosa, hermanos? Esta está basada en todo lo desconocido. Mira bien, pero en la ignorancia, hermano, en lo que es ser ignorante. ¿Sabes cómo es este tipo de fe? Es mágica y es diabólica. Este tipo de fe es mágica y diabólica. ¿En qué se apoya? En amuletos, ¿verdad? En cosas visibles como fetiches, amuletos y en ídolos. Yo he escuchado a personas que van según al psicólogo y los psicólogos a veces dan unos prismas triangulares o cuadrangulares. Y según que ese prisma, que para que la energía... Mira, esa es fe supersticiosa. Tiene que ver con el diablo, hermano. ¿Qué pasa cuando una persona abre esta fe? Entra a la hechicería, hermano. Pero ¿sabes qué hace esto de entrar a este tipo de hechicerías? La gente queda bajo servidumbre. Y entonces está llena de temores, llena de opresiones. A veces hasta puede venir posesión de espíritus inmundos. Vamos a ver qué nos dice Levítico. Levítico 26:1. Te estoy explicando los 3 niveles de fe. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, una imagen.
algo en lo cual tú estás creyendo. ¿Verdad? Hermanos, cuando tú conoces la palabra de Dios, ya no tienes ídolos. Al único que debes adorar es a Cristo, hermano. Amén, Señor. Tú sabes lo que hace la gente que no conoce a Dios. Muere un familiar, y mira, voy a tomar una de las fotografías que están aquí. Muere un familiar y ponen la fotografía y le prenden una veladora. ¿Me entiendes? Eso es un ídolo. Hay cristianos que tienen fotos de sus familiares ya muertos y casi les están prendiendo una veladora. Cuidado, esa es fe supersticiosa, hermano. Y es una abominación delante de Dios. ¿Sabes qué pasa con un cristiano que murió ya? Hermano, su cuerpo va a la tierra. Su espíritu vuelve a Dios. Y su alma va al cielo. Pero ¿sabes qué está haciendo en el cielo? Está guardando la promesa de que un día va a resucitar, se le va a dar un nuevo cuerpo. Gloria a Dios. Fíjate bien, y entonces a la orden de Dios va a venir, va a resucitar, hermano. Entonces no tenemos por qué tener una imagen de alguien que ya falleció y estarlo recordando. Ay, mi familiar, ay, mi amado, ay. Hermano, al único que debemos adorar es a Cristo. Por eso yo te pregunto, ¿mi vida es agradable a los ojos de Dios en todo lo que hago? Porque esto tiene que ver con fe. Entonces, ¿qué dice Dios? Que no debemos de tener ídolos. ¿Qué más? Porque Dios habla enfáticamente, hermano, en Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Mira, tu fe es la fe de Cristo. Entonces, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál crees que debe ser la fe en la que te debes mover? ¿La espiritual, la mental o la supersticiosa? Hoy en día hay tantas cosas, hermano, tanta gente practica, que para que te vaya bien en el negocio, pon ahí tus manzanas en la entrada, en un caso, y vas a ver que te va a ir. O que pon una corona de ajos ahí en la entrada, y ahí van muchos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una fe en Jesucristo. ¿Dónde está tu fe, hermano? Te voy a decir que hay iglesias que han tocado este tipo de fe supersticiosa. ¿Cómo cuál? Mira, ofrecen un vaso de agua que según ya oraron por él para que tú te lo tomes y en el nombre de Cristo seas sano. No, hermano. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Esa iglesia hace eso. Según le ofrece a la gente un vaso de agua santificado que viene desde no sé dónde y que se lo tomen y que van a sanar. Hermanos, la fe es la fe de Cristo. Y si es fe de Cristo en ti, es una fe espiritual. En algunas iglesias, hasta, hermano, dicen que ungen trapitos, mantos, y que fueron traídos desde Sinaí, no sé dónde, y que se los llevan a la gente y ponlos sobre tu enfermo para que sea sanado. Eso es fe supersticiosa. Y lo que hace es solamente, fíjate, empezar a oprimir a esas personas que por ignorancia, como no
estudian la palabra no saben que está la fe espiritual. Te voy a definir lo que es la fe espiritual 100%. Es la que debemos de vivir todos los hijos de Dios. Aleluya. Los renacidos en Cristo. Los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la fe espiritual, la que debemos de vivir. Vamos a estar definiéndola. Número 1, hermano. Te lo voy a definir en 7 aspectos. El primero, hermano. ¿Sabes cómo llegó a ti la fe espiritual? ¿Sabes quién te la dio? Dios. Dios te dio esta fe espiritual. ¿Para qué? Para que te puedas mover con seguridad. Amén, Señor. Hermano, pero es una seguridad espiritual. ¿Dónde fuiste regenerado cuando recibiste a Cristo? En el espíritu. No te muevas en el alma. El alma tiende mucho a pensar, a sentir, es que sentí, es que pensé. Cuidado. Muévete en el espíritu que ya está vivificado. Cristo ya entró con su espíritu a tu espíritu. Entonces, esta fe, hermano, es divina para movernos espiritualmente porque ya reconocimos a Jesucristo y entonces vino un nuevo nacimiento. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, ¿para qué nos fue dada? Esta nos fue dada mediante el Evangelio. ¿Cuándo? Cuando te lo predicaron. ¿A ti te predicaron el Evangelio? A mí sí. Y entonces nos es dada mediante el mensaje del Evangelio. ¿Para qué, mi hermano? Para que tengamos una correcta relación con la palabra. ¿Amén? Por eso yo te preguntaba hace rato, hermano, ¿en todo lo que vives aplicas la palabra? Es decir, tu fe es utilizada para tener una correcta relación con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Mira todo lo que presenta, hermanos. Versículos 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero tú ya lo oíste y ya creíste. Amén. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A ti y a mí nos predicaron el Evangelio. Cuando nos predicaron el Evangelio, el Espíritu Santo participó para que tú fueras convencido. ¿Y qué crees? Te persuadiste y dijiste sí. Creíste en Jesucristo. Ahí entró la fe espiritual a ti. ¿Para qué? Para que tengas una correcta relación con la palabra de Dios. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Está hablando de los que no reconocen a Cristo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te predicaron el evangelio? ¿Qué te predicaron? La palabra de Dios. Bueno, ¿para qué te es dada la fe espiritual, iglesia? La fe espiritual te es dada para que tengas una correcta relación con su palabra. Por eso la pregunta es, cuando estás viviendo, ¿todo lo que haces lo haces sustentado por la palabra? Decisiones, determinaciones, negocios. Hermano, todo tiene que ser
mediante la palabra. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver, te voy a estar llevando 2 citas en cada uno de los 7 aspectos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo número 13. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en nosotros los que creísteis. A ver, hermano. Entonces, en tu vida diaria, ¿estás aplicando la palabra de Dios? La fe espiritual te fue dada para que diario, cada día, hermano, tengas una correcta relación. ¿Cómo tienes esa correcta relación? Cuando la vives, cuando la aplicas, cuando la llevas en tu vida diaria. Esto es la fe espiritual, hermano. Gloria a Dios. Número 2, hermano, ¿para qué nos es dada, fíjate bien, la fe espiritual? La fe espiritual, hermano, nos fue dada para salvación. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. En esta salvación, hermano, tenemos que identificar 2 cosas. Si ya eres salvo, tú debes vivir separado de todos los demás. ¿A qué se refiere separado? Esto tiene que ver mucho con santificación. Quiere decir que tú haces las cosas diferente a como las hacen los demás. Por eso, cuando llega la vida, la fe espiritual a ti, hermano, a través de la salvación, entonces tú vives de manera diferente, separada a todo lo que hacen todos los del mundo. Vamos a poner ejemplo. ¿Qué celebran todos los del mundo? ¿Qué celebran? Navidad, ¿qué celebran? Fíjate, vamos a empezar desde enero. Día de Reyes, ¿verdad? Candelaria, ¿qué día del amor? Y luego vete, hay quien celebra la Semana Santa. ¿Qué crees? La Semana Santa es una celebración católica. Esta no es celebración cristiana. Los cristianos no celebramos Semana Santa. Y luego viene que el día del niño y que el día de mira, es triste ver a iglesias que siguen celebrando esto. Entonces, hermano, ¿dónde está lo separado? Si llegó la salvación a ellos. La fe espiritual es para que vivas de manera diferente, exclusiva. Amén. Tú pregúntate, ¿los judíos celebran todo lo que nosotros celebramos? No. Porque ellos viven diferente. El pueblo cristiano le fue dada la fe espiritual para vivir de manera separada y para ser testimonio a los demás. Amén. Por eso yo te pregunté, ¿cómo es tu testimonio ante tus vecinos, tus compañeros de trabajo? ¿Me entiendes? La fe espiritual te fue dada para que tengas una correcta relación con el mundo. ¿Y cómo vas a vivir en el mundo? Separado de sus costumbres, separado de lo que celebran y dando testimonio de que tú vives de manera diferente y única, especial. Hermano, ¿ahora me entiendes por qué hay muchos cristianos que todavía viven en la fe mental? Porque no están recibiendo, no se quieren mover en la fe espiritual, hermano. Vamos a ver, Efesios, ya vimos 2:8. Vamos a ver Hechos 14:27.
Hechos 14, 27. ¿Te acuerdas que te pedí algo, iglesia? Que allá en tu casa estuvieras leyendo en voz alta los versículos que estábamos leyendo aquí. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado, dice la palabra, y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Testimonio. ¿Cómo? ¿Qué contaron? Las maravillas. ¿Qué debe de decir la gente de ti? Porque tú eres testimonio. Entonces, la fe espiritual te hace vivir una correcta relación con el mundo. Testificando que eres diferente, que tienes principios de vida en los que tú te vives. Una festividad que acaba de pasar es la del Día del Niño. ¿Y sabes cuántos cristianos siguen celebrando el Día del Niño? Ahora yo te hago una pregunta. Dime si en la Biblia dice que celebres el Día del Niño. No. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que siguen celebrando según el calendario? Porque están moviéndose en la fe mental, no en la fe espiritual. ¿Cuál va a ser la conclusión de todo esto si siguen viviendo así? Cuando venga Cristo en el rapto, no se van a ir. Se van a quedar 3 años y medio a ser purificados. ¿Por qué? Porque no quisieron vivir en el Espíritu con la fe espiritual. Hermano, debemos de tomar conciencia de lo que Dios nos está hablando hoy en día. Primera de Juan. Primera carta de Juan, hermano. Imagínate, cristianos que celebran también el Día del Niño, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Si todo el mundo celebra el Día del Niño. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hermano, acuérdate que somos luz. Somos testimonio a otros. Amén. Mira, ¿cómo decirlo? No necesitas de un día para celebrar a los niños. De los niños es el reino de los cielos, hermano. Amén. No necesitamos un día para celebrar a los niños. Y vas a ver lo que viene, día de la mamá y luego el día del papá y luego no sé qué. Hermano, ¿y cuántos cristianos siguen celebrando? Hermano, porque no viven separados. No tienen una correcta relación a través de su fe. Tú pregúntale a Dios, iglesia, Padre, ¿te agrada que celebre el Día del Niño? Y vas a ver la respuesta de Dios. ¿Sabes qué pasa con cristianos que celebran todas las costumbres y tradiciones? Es gente que no crece, se queda estancada. Creen que tienen un buen nivel de vida y ya se conformaron con eso, pero no buscan lo mejor de Dios. ¿Dónde está la diferencia, hermano? Gloria al Señor. ¿Cristo te hizo ya diferente? Amén. La respuesta es sí. Entonces, sé diferente en todo lo que haces. Tu relación en el mundo debe ser esto, hermano. Separación, que no haces lo mismo, no celebras lo mismo, hermano, y que eres testimonio a ellos. Amén. Amén. Aleluya. Por eso las preguntas que te fui haciendo, hermano. Primera de Juan 5 dijimos, versículos 4 y 5. Lee conmigo. Porque todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Todo aquello. Primera de Juan 5 dijimos, Sí. 4 y 5. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Amén.
¿Cuál es nuestra victoria? La fe que tenemos de que es de Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, voy a tocar lo que veo en este 30 de abril. En este 30 de abril no regañan a los niños, los abrazan, les hablan bonito, mi niño, mi precioso, mi amor, mi cielo, mi cariño y todos los demás días que el pobre niño. Gritos y sombrerazos porque no entiende, porque no puede, porque... pobre niño. Así hace el mundo, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La fe espiritual te fue dada para que sepas cómo vivir en el mundo. Amén. No haciendo las costumbres de las naciones. Porque las costumbres entretienen a la iglesia y la sacan del reposo de Dios. Hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces vence el mundo. No sigas sus costumbres. Vive de manera diferente y la gente se te va a quedar viendo. ¿Por qué? Porque va a testificar que algo diferente hay en ti. Y tu fe espiritual te va a ayudar para saber cómo vivir en este mundo. Hermano, la siguiente pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo es tu obediencia? ¿Obedeces a todo lo que está escrito en la palabra de Dios? Hermano, todo lo que tú haces, lo haces mediante la obediencia de Cristo, hermano. Entonces, la fe espiritual te fue dada, hermano, gloria al Señor, para obedecerle. La fe espiritual te fue dada para que le obedezcas. Hermano, entonces, ¿qué entendemos? Que si la fe me fue dada para obedecer a Dios, entonces tengo una correcta relación con mi autoridad, que es Dios. Si tu autoridad es Dios, entonces también es Cristo. Y si tu autoridad es Cristo, te relacionas con Él mediante la obediencia. Amén. Hermano, ¿eres obediente a todo lo que dice la palabra? Amén. Obediencia tiene que ver mucho con sujeción. Romanos capítulo 5, hermano. Hermano, ¿cómo vive el mundo? Mira, el mundo vive, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se enamoran, hoy en día está de moda que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito de un acta para demostrarte mi amor. Vamos a vivir juntos. Y entonces se llama unión libre. Y en la unión libre, hermano, no estás obedeciendo a las autoridades que Dios puso. ¿Ah? ¿Sabes que muchos se dejan guiar por su fe mental y no usan la fe espiritual? Es que yo no necesito, hermano, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Sí. Y el que se somete a la autoridad que pone Dios, se somete a Dios mismo, a Cristo. Entonces, hermano, vamos a ver lo que te está diciendo Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tú ya fuiste justificado, es decir, fuiste perdonado, fuiste librado de la condenación, hermano. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Ya estás en paz con Dios a través de la fe de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el autor? Cristo. ¿Quién pagó el precio? Cristo, hermano. Entonces tú creíste en Él, Él puso en ti la fe espiritual. ¿Para qué, hermano?
para que estés en paz con Dios. ¿Y sabes cómo estás en paz en Dios? Cuando tú le obedeces en todo lo que Él te pide. Amén. Todo lo que Él te pide. Hermano, dice la palabra de Dios que los mandamientos de Él no son gravosos, no son difíciles. Un matrimonio que está viviendo en unión libre o una pareja que está en unión libre no está obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cómo es su relación con la autoridad? ¿Está usando de la fe espiritual? No. Está usando su fe mental. ¿Y qué tan importante es todo esto, hermano? Hebreos 11:8. Aleluya. ¿Te diste cuenta lo que dijo Romanos? Que tenemos paz con Dios. El que se relaciona mediante la fe espiritual con Dios siempre va a obedecer, hermano. Y te lo voy a decir así, no le va a costar trabajo obedecer, porque reconoce a su autoridad máxima. ¿Sabes en qué aspectos no te debes someter a las autoridades? Ahí sí es pertinente que te lo diga. ¿En qué aspectos no te debes someter a las autoridades? Cuando las autoridades te piden que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Me estás oyendo? Cuando alguna autoridad te diga algo que va en contra de la palabra de Dios, ahí sí no te puedes someter. Hermano, y no te debes someter, porque tu autoridad máxima es Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa que te dije, iglesia? Hebreos 11, mis amados hermanos, y versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. O sea que no preguntó, ¿y a dónde voy a ir, Señor? ¿Y qué hay allá? ¿Y hay agua? ¿Y hay esto? ¿Y hay lo otro? Mira, cuando recibió la instrucción, salió, hermano. Amén. Obedeció. Hermano, ¿para qué te fue dada la fe espiritual? Para que obedezcas. Acuérdate que la fe espiritual te va a ayudar a moverte con seguridad. Cuando hagas algo que está escrito en la Biblia, hermano, te vas a mover en paz y en seguridad. ¿Por qué vienen opresiones a las casas? ¿Por qué vienen opresiones a cristianos? Porque no se están moviendo en la fe espiritual. Pero es que, hermano, siempre que vayas a hacer algo, tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Porque a muchos cristianos, hoy en día, no les está yendo bien. Porque no están cumpliendo con mandamientos de Dios, de diezmar y ofrendar. Como tienen miedo, el miedo hace que se muevan en la fe mental. Hermano, la fe espiritual te hace moverte en el sentido correcto. Si Dios te dijo esto, eso va a suceder. Hoy en la mañana, hermanos, estaba orando por las cosas que Dios me dice. Y fíjate que estaba orando por una de mis hijas. Te voy a contar este testimonio. Por la mayor. Porque la mayor ha estado orando porque Dios le dé una seguridad en lo que viene. Hay una próxima celebración en la voluntad de Dios, hermano, y es que ella se pueda casar. Y hermano, entonces yo le pregunté a Dios, te ruego que me muestres en cuanto a mi hija. ¿Y sabes qué me respondió Dios? Dios me dijo, espera grandes cosas.
Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, tu hija ha sido obediente. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Hermano, en el nombre de Jesús, cuando tienes fe espiritual, te sabes mover, hermano, en la obediencia y no titubeas, no dices, y si no me alcanza, y si no pasa, y si... No, hermano, te mueves con una seguridad y dices, Dios dijo esto y yo lo hago. Aleluya, Amén. Señor. Esta hija de que te hablo, hubo un tiempo que pasó cosas muy difíciles en su vida. Gloria al Señor. Pero ella, cuando vino Cristo a su corazón y la convenció, ella tomó decisiones. Gloria a ¿Sabes qué ha mirado Dios en este tiempo? En ella la obediencia a Él y después a las autoridades. Hermano, Gracias, Señor. la fe espiritual te hace moverte con seguridad, no hay temor, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Entonces, ¿para qué te fue dada la fe espiritual en este tercer aspecto, hermano? Para obedecerle. Amén. Señor. Para eso es la fe espiritual. Y al obedecerle, tienes una correcta relación con la autoridad. Y donde quiera que vas, iglesia, buscas la autoridad. Señor. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a moverse en autoridad, en obediencia. Amén, Señor. Así es que, hermanos, Sí, Señor. Gloria a Dios. 4. ¿Para qué te fue dada la fe espiritual? Cuarto aspecto, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud ante las pruebas? Cuando hay dificultades, cuando vas caminando y de repente ya se te vino una dificultad, una prueba, hermano, ¿cuál es tu reacción si tienes fe espiritual? Mira, entonces, la fe espiritual te fue dada para garantizarte victoria. Aleluya. ¿Sabes qué te garantiza Dios en la fe espiritual, hermano? Victoria. Amén, Señor. Cuando pasas las pruebas, las dificultades, entonces tu fe espiritual te es dada a ti para que cuando venga la prueba digas, yo tengo victoria en Cristo Jesús. Dios, dame la victoria. Y entonces te mueves en la seguridad, en obediencia, con la palabra, relacionándote bien con el mundo, como ya dijimos, hermano. Y cuando hay dificultades, ¿sabes qué hace Dios? Dios te va a dar victoria. Aleluya. Entonces, te estás moviendo en los tratos personales, correctamente, hermano. Y cuando tú te mueves en ese trato personal, hermano, cuando pasas algo es Dios tratando contigo. Gracias, Señor. Cuando viene una prueba es Dios tratando contigo. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que pongas en práctica la fe espiritual, no la mental, no la del alma. Gloria a Dios. La fe espiritual. Hermano, cuando pases por una prueba, una dificultad, inmediato, pregúntale a Dios cuál es su propósito. Aleluya. Cuidado, iglesia, porque cuando muchos pasamos por pruebas, viene la confusión y no sabes ni qué pensar ni qué hacer. ¡Ey! ¡Ey! En el nombre de Jesús, empieza a adorar. Alábale, adórale, crea la atmósfera y empieza a orar en lenguas y entonces Dios te va a dar la victoria. Amén, Señor. Gracias, Señor. Sí, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el aspecto 4, Dios quiere que sepas tener una correcta relación cuando Dios está tratando contigo, tratos personales. Amén. ¿A quién trata Dios? ¿A unos y a otros no? A todos, iglesia. Gloria, Señor. A todos, mis amados. Filipenses, hermano, capítulo 1. ¿Eres de los que se desespera cuando viene la prueba? Entonces no estás moviéndote en la fe espiritual.
Cuidado, que no actúe tu mente, que no actúe tu alma, hermano. ¿Cuántos le han dicho, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuidado. Esa es la fe mental. En cambio, la fe espiritual dice, Dios, gloria a tu nombre, aquí estoy. Aleluya. Muéstrame. No me voy a quejar. Sí, hermano. Cuidado con la queja. Filipenses 1, hermano, versículos 28. Y en nada intimidados, dice la palabra, de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra padecer es cuando pasas por tratos, pruebas, dificultades. La vida en Cristo, ¿qué te dijo el Señor? No te voy a quitar las pruebas, sino que yo voy a estar contigo en las pruebas, Gracias, Señor. en las aflicciones. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo, y ahora oís estar en mí. Fíjate, hermano. Entonces, ¿para qué nos es dada la fe? Para que crezcas espiritualmente, hermano. Amén, Señor. Hermano, cuando pasamos por una prueba, tú no te das cuenta, pero creces. ¿Cómo? Cuando usas la fe espiritual. Amén, Señor. La que Dios te está dando para que vivas en ella, hermano. Recuerda, en cada prueba hay victoria, pero tienes que usar fe espiritual, no fe mental. Así es que, hermano, dale la gloria a Dios Amén, Señor. por las pruebas, por las aflicciones. Porque Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Amén, Señor. Número 5, hermano. ¿Para qué te fue dada la fe espiritual, hermano? Te fue dada mediante la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Amén. ¿Sabes que Cristo murió, pero resucitó? Hermano, ¿por qué nosotros creemos en Cristo? Porque murió y resucitó. En eso se basa nuestra fe. Aleluya. ¿A cuántos se les adora? Por ejemplo, se adora mucho a la Virgen María, pero la Virgen María o la Virgen de Guadalupe no resucitaron. Hermanos, entonces, nosotros, el punto número 5, hermano, es que la fe espiritual te fue dada mediante la resurrección de Cristo. ¿Y qué liberó en ti y en mí? El poder, hermano, de la resurrección. ¿Sabes que todos los que mueren en Cristo van a resucitar? Aleluya. Mira, unos van a resucitar primero y otros van a resucitar después. Cuando sea el rapto, hermano, y que Cristo viene, Cristo no baja a la tierra, se va a raptar. ¿A quién se va a raptar? A los vencedores, los que caminaron con la fe espiritual, que no se dejaron guiar por la fe mental, iglesia, en la que participa mucho el alma. Hechos 17:31. Gloria a Dios. Cuando tú, hermano, entiendes esto, te estás relacionando correctamente con el plan de Dios. Dios tiene un plan. Su plan fue que Cristo muriera, resucitara, tú le conocieras y te diera la fe espiritual. Y entonces supieras que su plan es que si llegas a morir, vas a resucitar. Amén. Amén, Señor. Y ya no vamos a resucitar con el mismo cuerpo, porque este cuerpo, hermano, es corruptible. Nos tiene que dar un cuerpo incorruptible, hermano. Hechos 17:31. Así es que, mira,
Hay algunos que están pensando, tengo la esperanza de que cuando Cristo venga voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi papá. ¿Qué crees? Ya no van a tener el mismo cuerpo ni tú. Sí, Señor. Y entonces, hermano, ya no los vas a reconocer, no los vas a conocer. ¿Por qué? Porque ya Dios les va a dar un nuevo cuerpo. Y todos, hermanos, ya no va a haber parentescos cuando estemos en el cielo, no va a haber papá, mamá. Todos vamos a estar como adoradores y servidores de Cristo, hermano. Pero ¿sabes por qué muchos se confunden? Porque no leen la Biblia y no han entendido la palabra de Dios, hermano. Señor, gloria a tu nombre. Así es que, hermano, dale gloria a Dios. Si alguien ya murió, gloria a tu nombre. Amén, Señor. Ahora, tú ocúpate en las cosas del Señor. Amén. Amén. Sí, amén. Hechos 17 y 31 dice la palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, resucitó. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Cristo, hermano, su resurrección liberó el poder de la resurrección que tú vas a tener cuando Cristo venga, hermano. Esto tiene que ver mucho con el plan de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que tu fe espiritual, Cristo resucitó para que tú pudieras resucitar, Amén, Señor. sabes que hay una vida muy diferente a la que ahora vas a vivir. Aleluya. Ahora estamos viviendo una vida. Cuando Cristo venga, va a ser nueva vida, hermano. Entonces, esto lo tenemos que entender en Cristo Jesús, su plan perfecto. Hermano, punto número 6. ¿Para qué te fue dada la fe espiritual? Para que agrades a Dios. ¿En qué? En todo lo que hagas. Amén. Esto tiene que ver, hermano, en tu relación con Dios mismo. ¿Cómo te relacionas con Dios? Hermano, ¿cómo te relacionas? Hebreos 11 y versículo número 6. Fíjate lo que dice. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Cuando te mueves en la fe espiritual. Amén, Señor. Todo lo que hagas, todo lo que decidas, todo lo que vivas, hermano, hazlo en la fe espiritual, porque esta fe espiritual te va a hacer agradar a Dios. Amén, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, se acerca, crea que le hay y que es galardonador de qué, hermano, de los que le buscan. Entonces, esto te ayuda a entender que tienes y debes de tener una correcta relación con Dios mismo. ¿Cómo? Señor. Viviendo la fe espiritual, para que todo lo que hagas le agrades. ¿Cuántos personajes en la Biblia fueron gratos su vida delante de Dios? Por eso Hebreos 11 puedes ver a todos los que fueron agradables a Dios, ¿verdad? Está hablando de José, de Moisés, está hablando, hermano, de los dos hermanos Caín y Abel. ¿Quién fue el que agradó a Dios? Abel. ¿Por qué? Porque Abel ya estaba viviendo una fe, si lo podemos decir así, espiritual. Amén. Y así cada personaje. Te recomiendo que leas Hebreos 11. 7, hermanos. La fe espiritual te hace que tu vida sea agradable a Dios. Amén, Señor. Que tú le agrades a Dios en todo lo que haces. Hermano, 7. El aspecto número 7, hermano. Esa fe espiritual se operó 100% en Cristo. Cristo vivió en esa fe espiritual. Cristo no vivió en la fe mental. Aleluya, Señor. ¿Te das cuenta cuando llegaron a buscar al Señor Jesús su familia, su mamá y sus hermanos? Y entonces le dijeron a Jesús, hey, allá afuera te buscan
tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué les respondió Cristo, iglesia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. No que no quisiera a su mamá y a sus hermanos, pero fíjate en qué fe se movía Cristo. En la fe espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, tú pones primero a tu familia que a Dios? Es buena pregunta, hermano. ¿Cuántas veces pones primero a tu familia que a Dios? La fe espiritual te hace moverte en donde Dios es el primero. Amén. Esa fe que operó en Cristo, ahora está operando en ti gracias a Cristo, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, gracias a que, hermano, el Espíritu Santo te convenció, tú creíste, entonces esa fe espiritual está operando en ti. Tenemos que vivir en esa fe espiritual. Ahora, la próxima semana te voy a explicar cómo te ayuda la fe espiritual, hermano. Te ayuda en la mente, te va a ayudar en tu alma. Amén. Pero ahorita no te lo voy a mencionar, la próxima semana, primeramente Dios. Hermano, Romanos 3, 23. Tres 22 de Romanos y 26. 3, 22 y 26. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Acuérdate, la justicia de Dios. ¿Por la fe de quién? De Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Creíste en Él? Entonces, fuiste justificado y tienes la fe espiritual. Porque no hay diferencia. 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué está diciendo? La palabra justifica es que vives en la voluntad de Dios, hermano. La fe espiritual siempre te va a hacer vivir en la voluntad de Dios, no en tu voluntad. Así es que eso te hace tener una correcta relación con la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué queda al último la gloria de Dios? Porque esto es futuro. En lo futuro, lo que va a suceder, hermano. Entonces, hermanos preciosos, ¿cuándo tu vida va a ser grata delante de Dios? Cuando te muevas en la fe espiritual. Por eso te tuve que definir los 3 niveles de fe. ¿Para qué? Para que tengas cuidado. ¿Para qué te fue dada la fe? Para moverte en el espíritu que ya fue justificado, no en el alma. Cuando empieces a razonar cosas, a sentir cosas, cuidado, hermano, sujétalo. Porque tú eres un creyente, eres nueva criatura y te debes de mover en la fe espiritual. Amén. Hermano, nuestra fe, nuestra vida está escondida con Cristo. En Cristo, hermano. Hermano, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver cómo ayuda o cómo afecta la fe espiritual. La palabra afecta quiere decir cómo la cambia, cómo transforma, cómo le ayuda. Esto lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver, hermano, hasta, ¿sabes que la fe tiene 7, la fe es un camino que tiene 7 pasos? Estos pasos los vivió Abraham y los vivió 2 veces. ¿Cómo debe de vivir el pueblo de Dios hoy en día? Hermano, nuestra vida no es de apariencia. Nuestra vida es de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una fe espiritual en la que se mueve. Hermano, entonces, tu correcta relación debe ser con la palabra de Dios.
con el mundo, con la autoridad, con los tratos personales, con el plan de Dios, con Dios mismo y con la gloria de Dios. Gloria, Señor. Estas 7 estructuras, o esta estructura de 7 aspectos, te ayudan a entender, hermano. Amén, Señor. Vamos a cantar este último canto y nos estamos despidiendo, hermano. Vamos a cantarle a Jesús, hermano. Jesús, eres mi buen pastor. Como le decimos en este canto, tú conoces mi camino. Hermano, pero cada día que vivas, ríndele tu vida a Cristo. Amén, Señor. No vivas en la mente, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que te hicieron, en lo que pasó. No, iglesia. Eres nueva criatura. Amén. Tienes fe espiritual. La fe espiritual te va a hacer que todo lo que hagas sea agradable a Dios. Amén, así sea. Todo, mi hermano. Tienes fe espiritual, muévete en ella. Amén, Señor. Cántale al Señor. Sí, Señor. Gloria, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Aleluya. Iglesia, quiero terminar diciéndote lo siguiente. ¿Sabes para qué vino Jesús, hermano? Amén, Señor. Vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Amén. Y entonces dice que el Señor Jesús, las obras que Él hizo, hermano. Fíjate bien, esto está en Gálatas y tienes que entenderlo perfectamente. Jesús vino y ¿sabes qué hizo? Quitó toda opresión. Aleluya. Si vino a deshacer las obras del diablo, Aleluya. entonces tú nada tienes que ver con el diablo. Amén, Señor. Levanta tus manos en esta noche. Hoy el Señor me hizo orar
Toda opresión es quitada en el nombre de Jesús en tu casa, en tu vida, en todo lo que tú eres y en todo lo que te mueves. Toda opresión, todo aquello en que el enemigo estaba oprimiendo, hoy eres libre en el nombre de Jesús, por la autoridad de Cristo. Hermano, tienes que adorar a Dios, porque al adorar, tú provocas que Dios pueda moverse. Gracias, amado Dios. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Jesús, por deshacer las obras del diablo y por quitar toda opresión, Señor, que estaba en los hogares, en las vidas, en los corazones. Padre, gracias por liberar a tus hijos, a tus hijas, y nunca jamás moverse en la fe supersticiosa ni en la fe mental. Ahora tus hijos y tus hijas se muevan en la fe espiritual. 100% en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, dale las gracias a Jesús. Y hermano, adórale, cántale, alábale. Hermano, tienes que practicar la alabanza. ¿Sabes cuántas veces alababa a Dios? David 7 veces dice que alababa a Dios. Fíjate, 7 veces. ¿Por qué 7? Ahí nos habla de una figura. El cristiano debe adorar 7 veces, cantarle 7 veces al Señor. Aleluya. Hermano, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo 10:45. Estate listo, prepárate desde el sábado, hermano, con todo lo que tengas que hacer para estar listo el domingo. Ora en el nombre de Jesús. Toda opresión fue quitada en tu casa el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Eres libre en Jesucristo. Todos los oprimidos por el diablo, Jesús los liberó. Aleluya. En el nombre de Jesús. Camina en fe, la fe espiritual, que te ayuda a tener correcta relación con la palabra, con el mundo, con la autoridad, con los tratos, con el plan de Dios, fíjate bien, con Dios mismo y con su gloria. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Paz de Dios.